comenzaremos ya con el desarrollo intrauterino propiamente tal y particularmente abordaremos los procesos de fecundación, segmentación, gastrulación y neurulación. Bien, para que ocurra la fecundación se requiere la eyaculación de los espermatozoides al aparato reproductor femenino. Tienen que llegar a la vagina, luego ascender al útero y finalmente llegar a la trompa o tubo uterina, que es donde se produce la fecundación, en caso de que haya existido la ovulación de un ovocito 2 en metafase. Bien, ahora, los espermatozoides, por un proceso de espermiación, espermatozoides que ya estén maduros morfológicamente, deben abandonar los túbulos seminíferos del testículo y deben comenzar un recorrido a través de la red de testis y llegar al epidídimo. El epidídimo que tiene cabeza, cuerpo y cola. En el trayecto que experimentan los espermatozoides por el epidídimo ocurre lo que se llama la maduración espermática. La maduración espermática es un proceso fisiológico, no confundir con la fase de maduración que formaba parte de la espermiohistogénesis. La espermiohistogénesis, que era parte a su vez de la espermatogénesis, no confundir con eso. ¿Ya? Esta es una maduración de tipo fisiológica y consiste en que los espermatozoides van a adquirir motilidad, porque hasta el momento, cuando salen de aquí, tienen cabeza, cuello y cola. Esa cola o flagelo no es móvil, solamente han sido expulsados por movimientos contráctiles de las células mioides que, recuerden, rodeaban a cada uno de los túbulos seminíferos. Y luego, cuando pasan a las redes tubulares de la red de testis, y gran parte del epidídimo son también impulsados por contracciones de células musculares que están en esa región. Pero durante el paso de los espermatozoides a través de estos tubos del epidídimo se adquiere esta maduración, o sea, los flagelos de cada espermatozoide comienzan a moverse. Y en parte esto se relaciona con las características ambientales que se encuentran en los lúmenes del túbulo seminífero, proporcionado ese microambiente por el tipo de epitelio, que es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico con estereocilios presentes acá. No vamos a entrar en detalle de cuáles son los cambios de pH, ¿no es cierto?, los cambios a niveles de proteína, no, pero el ambiente favorece estas modificaciones a nivel de los espermatozoides. Bueno, una vez que ha ocurrido, por lo tanto, ya la maduración espermática, los espermatozoides continúan su recorrido y ahora movilizándose por ellos mismos a través de lo que llamamos la vía espermática. Si nos vamos a este esquema de la derecha, acá tenemos el testículo, por lo tanto, parte del epidídimo y ahora corresponde una ascendencia y luego una bajada a través de lo que llamamos la vía espermática. Bien, en este trayecto, a través de la vía espermática, los espermatozoides van a ir nadando o movilizándose en lo que conocemos como el eyaculado, el semen. Y el semen está constituido por lo que llamamos el plasma seminal y los espermatozoides. El plasma seminal corresponde a las secreciones vertidas en estas vías espermáticas por las vesículas anexas al aparato reproductor. Por ejemplo, la vesícula seminal, ¿cierto? Por ejemplo, la próstata. Cada uno de ellos vierte su contenido a esta vía para que básicamente los espermatozoides naden ahí, pero se nutran en su trayecto y algo más importante aún, se mantengan contenidos, se mantengan inactivados. Cuando se forman los espermatozoides, ¿ya?,
en su cabeza aparece una especie de casco en la punta de la cabeza. Esa especie de casco se llama acrosoma y el acrosoma está formado por la fusión de muchos aparatos de Golgi, vesículas de Golgi, y todos ellos contienen enzimas. Esas enzimas deben reaccionar al contacto del espermatozoide con un ovocito, nunca antes. La única forma de mantener frenados a la actividad del acrosoma es a través de las características que presenta el llamado plasma seminal. El flagelo es móvil lo suficiente para permitir el transporte de los espermatozoides, pero no debe ser demasiado para no consumir toda la energía que el espermatozoide necesita para llegar a fecundar un ovocito. Entonces, la disminución de esos movimientos flagelares a lo básico y la inactivación del acrosoma se deben a la existencia de este plasma seminal. Pero el plasma seminal también va a cumplir funciones muy importantes al momento de producirse la eyaculación y, ¿no es cierto?, la llegada de este semen al aparato reproductor femenino. Las características ambientales del aparato genital femenino son muy hostiles para los espermatozoides. El grado de acidez, las células presentes ahí, las secreciones uterinas, las secreciones de las glándulas también ubicadas a nivel de la vagina, todo eso de alguna manera va evitando el avance de los espermatozoides y además genera la muerte de muchos de ellos. Bien, se ha calculado que en una eyaculación promedio, ya por vez estamos hablando de un hombre, aproximadamente son alrededor de 250 millones de espermatozoides que podrían ir en ese eyaculado. ¿Y por qué es importante ese dato? Porque ¿qué pasa cuando los espermatozoides llegan al aparato reproductor femenino? Tienen que llegar primero a la vagina, ascender por el útero, llegar a las trompas o tubos uterinas, que es donde debería encontrarse con el ovocito 2 que ya fue ovulado. Bien, pero en ese trayecto, por todo ese recorrido, la cantidad de espermatozoides que quedan en el camino y que no logran llegar a la trompa o tubo uterina son demasiados. Fíjense ustedes la diferencia. El trayecto es relativamente corto, es rápido, pero para los espermatozoides que tienen la capacidad y la posibilidad de completar el trayecto. El resto solamente quedó abandonado. Fíjense, de la cantidad de millones que acabamos de señalar, fíjense qué pasó hasta acá. La cantidad de espermatozoides que lograron sobrevivir es un mínimo en relación a todos los que fueron eyaculados. ¿Qué pasó durante todo este trayecto, durante la permanencia en la vagina? ¿Qué pasó durante el trayecto de ascendencia a través del útero? Muchos fueron atrapados, fagocitados. Hay algunos que simplemente se retrasa tanto su llegada que finalmente mueren en el camino y otros fueron eliminados. Murieron por el grado de acidez, porque el plasma seminal no fue el suficiente para mantenerlos aislados de las características o de las condiciones poco favorables que tiene el ambiente intrauterino. Bien, ahora, los espermatozoides que logran llegar a la llamada unión uterotubal experimentan un nuevo y último proceso para prepararlos para la fecundación. Ese proceso se llama capacitación espermática y consiste en que una vez que atraviesan esta unión uterotubal, los espermatozoides, ocurren dos cosas. Se hiperactiva el flagelo, o se adquiere una motilidad mucho mayor, y se activa el acrosoma. Y eso se debe, ambas cosas se deben, a que se pierde el plasma seminal. El plasma seminal fue muy importante en este trayecto de ascensión, porque protegía a los espermatozoides de las características poco favorables que tiene, ¿cierto?, el útero para ellos. Ya los protegió.
y solamente los que sobrevivieron ahora van a perder ese plasma seminal que se pierde normalmente en este trayecto. Ahora, ¿por qué se pierde? Porque se activan proteínas de tipo enzimáticas que eliminan todo el resto del plasma seminal. Ya no vamos a hablar exactamente de eso, pero sí es importante que entiendan que en este aparato reproductor femenino adquiere la capacitación cada espermatozoide. Y la capacitación consiste en que se hiperactiva su flagelo, por lo tanto ahora va a ser mucho más rápido la velocidad que va a adquirir este espermatozoide, lo que es determinante para que llegue rápidamente a tomar contacto con un ovocito en caso de que haya existido la ovulación. Y por otro lado, se activa el acrosoma, porque el acrosoma va a contener enzimas que van a permitir que el espermatozoide atraviese las diferentes barreras que van a proteger de alguna forma al ovocito. ¿Cuáles son esas barreras? La zona pelúcida y la corona radiada. Recuerden que así fue ovulado el ovocito, no iba solo, tenía una zona pelúcida y una corona radiada. Y estas estructuras son determinantes para, de alguna manera, discriminar sobre qué espermatozoides van a poder competir por generar la fecundación. Bien, entonces, una vez que los espermatozoides pasan a través de la unión uterotubal, son capacitados y de ahí rápidamente se dirigen hacia una región muy particular de la trompa o tubo uterina. Trompa o tubo uterina o trompa de falopio es lo mismo, ¿ya? ¿Dónde va a ocurrir ese encuentro? ¿Dónde ocurre en todas las especies estudiadas y en todas las mujeres estudiadas? En la región de la ámpula o ampolla, acá. Una vez que un ovocito 2 ha sido llevado hasta esta región, es donde tiene la opción de encontrarse con los espermatozoides. Si esto no ocurre y el ovocito sigue avanzando sin haber sido fecundado, este ovocito va a morir, porque no tiene la capacidad de sobrevivencia si no logra madurar. Recuerden que solamente va a madurar en caso de que haya sido fecundado. ¿Bien? Bien. Entonces, ahora sí tenemos nuestros gametos listos para unirse. Y la unión se genera durante un proceso llamado fecundación. Por lo tanto, ahora ya comenzamos con el desarrollo intrauterino propiamente tal. Recordemos que el desarrollo intrauterino de un individuo tiene dos periodos, el periodo embrionario y el periodo fetal. Y durante el periodo embrionario podíamos reconocer tres etapas: la etapa presomítica, la etapa somítica y la etapa metamórfica, que describimos en la introducción a estos capítulos de embriología en la primera clase de embriología. Ahora vamos a mencionar y recordar los principales eventos o procesos embriológicos que ocurren durante la etapa presomítica. Comenzamos con la fecundación, seguimos con la segmentación. Transcurrida la segmentación, aparecen cambios y se forma lo que vamos a denominar un embrión bilaminar. Pero en paralelo va a ocurrir un proceso denominado implantación embrionaria. Una vez que se ha formado el embrión trilaminar, a partir de esas dos hojas, un embrión bilaminar, a partir de esas dos hojas se van a generar movimientos celulares en esas dos hojas. Y finalmente se va a generar un proceso llamado gastrulación. Como consecuencia de la gastrulación, se forma un embrión trilaminar. Ahora, en paralelo, asociado a la implantación y a la formación del embrión bilaminar, ojo, comienza la formación de los anexos embrionarios y a ese proceso se le llama anexogénesis, que prosigue avanzando.
pero se inicia en la etapa presomítica. Una vez que ha concluido la gastrulación, porque se ha formado el embrión trilaminar, como requisito, se necesita que se formen estructuras que formen parte de ese embrión trilaminar, se va a dar inicio a dos procesos que van en paralelo, la neurulación y la mesodermogénesis. Estos procesos ocurren principalmente en la etapa somítica del desarrollo, pero se inician, se esbozan al término de la etapa presomítica. Bien, entonces acá tenemos en imágenes representada la fecundación, tenemos representado también la segmentación, acá, y acá tenemos representado lo que llamamos el proceso de implantación y formación de un embrión bilaminar. Eso está representado acá. Y además la formación de los primeros anexos, en esta imagen solamente. Implantación, formación de los primeros anexos, pero también, ¿no es cierto?, la formación del llamado embrión bilaminar. Y acá tenemos representado, en esta imagen, el proceso de gastrulación a través de movimientos celulares que determinan que el embrión se transforme o que esté constituido por 3 hojas. Y una vez que eso ha ocurrido, van a empezar cambios que van a sucederse y van a generar un embrión en proceso de neurulación y mesodermogénesis. Bien, eso lo vamos a ir viendo en el transcurso o el desarrollo de esta clase. Y vamos a partir por la fecundación. Bien, fecundación es la unión del gameto femenino y el gameto masculino. ¿Dónde ocurre siempre este proceso? En la trompa uterina o tuba uterina o trompa de falopio, pero específicamente en la región ampular o ámpula o ampolla, también se le llama así. Bien. Ahora, como consecuencia de la fecundación, se obtiene una célula única, totipotencial. ¿Qué significa que sea totipotencial? Que va a tener la potencialidad para generar un individuo completo, todas las células, todos los órganos y todos los tejidos que hemos descrito en histología. Está toda la información ahí. Es una sola célula, pero que contiene todo. Tiene la capacidad para dar origen a todos los órganos, células y tejidos que hemos mencionado. ¿Bien? Ahora, esta célula, llamada cigoto, es una célula diploide, o sea, tiene la cantidad de cromosomas propios de nuestra especie, porque durante la fecundación, al unirse el material genético de ambos gametos, se recuperó esa diploidía. Al unirse los cromosomas del gameto femenino y masculino, ocurre lo que se llama el apareamiento o reapareamiento de los cromosomas homólogos, porque tanto en el gameto femenino como en el masculino teníamos cromosomas para determinar el sexo, para determinar las características físicas de un individuo, para determinar sus características conductuales, para determinar si hay presencia o ausencia de enfermedades, etc. Está todo ahí. Pero cada uno de esos gametos contenía la misma información, pero una proveniente del padre y otra de la madre. Como consecuencia de la fecundación, los cromosomas que presentan los genes que van a determinar las mismas características se van a unir, se van a asociar, se van a aparear. Y por lo tanto en ese momento va a quedar determinado cada una de las características, y entre ellas el sexo genético. Dentro de los cromosomas que tenía el gameto femenino estaba un cromosoma X, porque el gameto femenino, la mujer solamente tiene XX, ¿ya? Representando sus características sexuales genéticas. Bien, entonces, debido al proceso de meiosis, ¿cierto? Se separaron los cromosomas y para cada gameto femenino va a quedar solamente un cromosoma sexual, pero siempre va a ser X.
En cambio, ¿qué pasa en los gametos masculinos? Durante las divisiones meióticas, algunos de esos gametos que se generaron van a llevar el cromosoma X y otros el cromosoma Y. Por lo tanto, dependiendo del cromosoma que haya tenido ese gameto masculino, va a determinar y se va a establecer el sexo genético en ese momento. Y hago hincapié en esta característica porque no siempre el sexo genético es determinante para las características del sexo gonadal. Los cromosomas sexuales pueden ser XX, pero la gónada, en vez de ser femenina, se puede desarrollar a masculina, porque para la diferenciación de la gónada se requieren que se liberen factores específicos que van a determinar qué tipo de gónada se va a expresar. Pero más allá del tipo de gónada que haya y los cromosomas sexuales que existan, también existe la identidad sexual, que es otra. Entonces hay que hacer la diferencia. Cuando un individuo tiene establecido que el color de ojos de ellos va a ser verde, no va a haber nada que cambie ese color. Estamos hablando en forma natural. Por supuesto, yo podría utilizar una prótesis, colocarme, ¿no es cierto?, o cambiar el color de ojos, pero artificiosamente. Pero naturalmente mi color de ojos va a ser el mismo que el pelo, mi color de piel. En cambio, en las características sexuales ocurren muchas variantes. ¿Ya? No es determinante el sexo genético para el tipo de gónada que se forme y para la identidad sexual tampoco. Bien, entonces eso hay que aclarar. Bien, entonces, consecuencias, o sea, ¿qué pasa una vez que se unen ambos gametos? Se forma una célula única transitoria, porque nosotros no persistimos como cigoto, tenemos una breve presencia como cigoto. Se recupera la diploidía porque de aquí en adelante todas las células que se formen van a ser diploides, ¿ya? Y se establecen las características de un individuo, entre ellas el sexo genético. Pero aquí aparecen mencionados los signos morfológicos de la fecundación. Y para eso voy a explicar primero las imágenes que aparecen acá. Y voy a partir con la imagen que aparece, ¿no es cierto?, en el lado superior izquierdo. Aquí, ¿qué tenemos? Todo esto que tenemos acá, esta es una célula. Esta célula es el ovocito 2, pero que aquí, en este caso particular, ya ha madurado. Por lo tanto, lo correcto sería hablar de un óvulo. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a obtener un óvulo? ¿Cómo llegó a finalizar este proceso de meiosis? Porque existió la fecundación. Y para que exista la fecundación, un espermatozoide debe atravesar una de las barreras que protegen al ovocito. ¿Cuál es esa barrera? La zona pelúcida. Bien, ahora, aquí tenemos representada la zona pelúcida como esta franja de color celeste. Aquí tenemos nuestra célula gameto femenino. Y fíjense que aquí hay una región azul. A esta región en azul se le llama espacio perivitelino. Así se le denomina, espacio perivitelino. Y este es un espacio virtual porque solamente aparece cuando, debido a las divisiones de tipo meiótica, se liberan o se forman los llamados polocitos. Ahí recién es observable y ese espacio se genera entre la membrana citoplasmática del ovocito y la zona pelúcida. Y en ese lugar queda ubicado desde ya el primer polocito. Recuerden que la zona pelúcida se forma tempranamente cuando teníamos a este ovocito alojado en el ovario. Pero poco antes de la ovulación termina la primera meiosis y aparece el primer polocito, pero el polocito no es capaz de atravesar la zona pelúcida, entonces va a tener que seguir acompañando al ovocito. En este caso, un ovocito 2 que tiene su primer polocito. Pero aquí ya ocurrió la fecundación. Ingresó un espermatozoide, atravesó la zona pelúcida, ingresa al espacio perivitelino
y luego de ingresar al espacio perivitelino, este proceso es muy rápido, el espermatozoide fusiona su membrana citoplasmática, la de su cabecita, junto con la membrana citoplasmática del ovocito 2 en metafase, e ingresa completo el espermatozoide al citoplasma de este ovocito 2. Ingresó completo, cabeza y cola. Y eso es lo que gatilla que se reanude la meiosis de este ovocito 2 y la termine por fin. ¿Ya? Entonces, al ingresar el espermatozoide al citoplasma del ovocito, este termina su meiosis. Por lo tanto, al concluir la meiosis, esta célula se transformó en una célula haploide completamente, porque liberó la mitad de su material genético, liberó su segundo cuerpo polar, que también se va a ubicar en el espacio perivitelino. Y ahora, esto que tenemos aquí señalado, ya no es un núcleo, no es diploide, es haploide, y le vamos a denominar pronúcleo. Esa es la forma más correcta, porque tiene la mitad del material genético. Por lo tanto, ahora tenemos una célula madura haploide. Podemos decir que es un ovocito 2 maduro, o que ha sido fecundado, o simplemente llamarlo óvulo. ¿Bien? Ahora, la vida de un óvulo o de un ovocito maduro es muy corto como tal. ¿Por qué? Porque una vez que ingresa el espermatozoide con cabeza y cola al citoplasma de esta célula que tenemos acá, de este ovocito, ¿qué ocurre? Se separa la cabeza de la cola del espermatozoide, se disgrega la cola, comienza a desaparecer, se fragmenta, y aumenta considerablemente el tamaño de la cabeza del espermatozoide. Y eso ocurre porque se disgrega la membrana que recubría esa cabeza, liberando el contenido pronuclear que venía ahí, liberando el material genético, que se agranda considerablemente. ¿Y se agranda para qué? Para acercarse y fusionarse al material genético que ahora tiene nuestro óvulo. Bien, ahora, como ambas estructuras están dentro de una célula y ambas tienen el material genético a la mitad que le corresponde a nuestra especie, se les bautiza como pronúcleos. Una vez que se fusionen y se mezclen los cromosomas homólogos entre ellos, se va a restablecer la diploidía de nuestra especie y vamos a obtener una célula llamada cigoto. Bien, ahí están las consecuencias. Pero nosotros podemos ver, sobre todo si estamos analizando el desarrollo de la fecundación, por ejemplo, en una placa Petri, es posiblemente visible. O si hemos procesado un trozo de la trompa o tubo uterina de una hembra a la cual se ha inseminado, se puede ver en un corte histológico. Entonces nosotros podemos ver signos morfológicos. ¿Y cuáles son los signos morfológicos que se pueden apreciar y que a nosotros nos indican que ha existido la fecundación? Presencia de 2 pronúcleos en el ovocito 2, ¿ya? En el ovocito 2, o si ustedes quieren ya el óvulo. Y se aprecian porque son muy grandes. Antes de que hubiese ocurrido este cambio de tamaño en la cabeza del espermatozoide, prácticamente no se veía, pero al separarse de la cola se hacen completamente visibles estas estructuras. ¿Ya? Aumenta considerablemente de tamaño la estructura nuclear de este espermatozoide y se hace visible. Incluso puede llegar a tener un mayor tamaño. Se describe muchas veces que es mucho más grande que la estructura pronuclear femenina. Entonces podemos observar tanto el pronúcleo femenino como masculino, y el masculino suele ser de mayor tamaño. Se hacen claramente visibles en el citoplasma, ¿no es cierto?, de esta célula. Se hacen visibles los restos del flagelo, se ven. Ahora, yo particularmente nunca los he visto, pero se describen.
Y lo otro que sí se describe y se logra ver es la presencia de los dos polocitos, primero y segundo polocito cuerpo polar en el espacio perivitelino. Los tres se consideran signos morfológicos de que existió la fecundación, las evidencias visibles de que eso ocurrió. No, no confundir con las consecuencias. ¿Ya? La consecuencia es lo que ocurre una vez que se fusionan los dos pronúcleos. Ahí aparecen las consecuencias. Aquí todavía no se han fusionado, pero esto es evidencia de fecundación, evidencia de que el espermatozoide ingresó acá, que tomó contacto con el ovocito. ¿Ya? Dos pronúcleos, siempre es más grande, o por lo general es más grande, el pronúcleo masculino, dos polocitos, 1 y 2, en el espacio perivitelino, y restos de flagelo, de que hubo presencia flagelar en el citoplasma también del ovocito que ha sido fecundado, del ovocito 2. ¿Bien? Entonces, para explicar esta imagen que resume de alguna forma lo que ocurre en la fecundación. Pero ahora vamos a dar otros detalles. Ya. Hemos dicho que los espermatozoides, ya una vez que han sido capacitados, ¿no es cierto? Porque tienen que haber sido capacitados, que llegan a tomar contacto con el ovocito 2 en metafase, deben atravesar las barreras que acompañan a este ovocito. Primero deben atravesar la corona radiada. La corona radiada la pueden atravesar muchos espermatozoides a la vez. ¿Ya? Utilizando la hipermotilidad flagelar y utilizando una enzima acrosomal llamada hialuronidasa, todos los espermatozoides que lleguen al sector pueden atravesar. ¿Ya? La hialuronidasa como enzima acrosomal y además utilizar la hipermotilidad flagelar. Eso para disgregar estas uniones que mantienen conectadas a las células de la corona radiada. Eso es lo primero. Pero todavía queda una nueva barrera y esta es la más difícil de atravesar y esta es determinante para que el proceso continúe en forma normal y correcta. Bien, solamente un espermatozoide, el primero que lo haga, va a tener la posibilidad de atravesar la zona pelúcida y lo va a hacer utilizando dos enzimas acrosomales. La más relevante, la más importante es la acrosina. Las neuraminidasas son muchas, hay muchos tipos de neuraminidasas. La que nos va a interesar particularmente porque es específica es la acrosina. Bien, y repito, solamente un espermatozoide va a lograrlo. Entonces, una vez que lo logre el primer espermatozoide, rápidamente ingresa al espacio perivitelino y ocurre una reacción muy rápida y en cadena. ¿En qué consiste esa reacción? Consiste en que desde el citoplasma más superficial del ovocito, aquí ¿cuál sería el ovocito? Lo que está en color celeste. Desde aquí se liberan unas proteínas contenidas que salen del ovocito, atraviesan el espacio perivitelino y se van a unir a las glicoproteínas que forman la zona pelúcida. Esto es muy rápido y lo que ocurre es un cambio configuracional de la zona pelúcida y la vuelve completamente impermeable a cualquier otro espermatozoide. A eso le vamos a denominar reacción zonal o reacción de zona, a estos cambios de configuración de la zona pelúcida que la vuelven impermeable al paso de cualquier otro espermatozoide. Bien, ahora, debemos aclarar que la zona pelúcida cumple funciones trascendentales durante la fecundación. Evita, debido a este cambio de configuración donde hay esta reacción de zona, evita lo llamada poliespermia, porque solamente puede ingresar un gameto masculino, no más que eso, porque si no tendríamos un exceso de cromosomas.
y eso anularía todo este proceso. Entonces la naturaleza es sabia, solamente necesitamos que ingrese un espermatozoide. Si por alguna razón algo alterara, y ojo que hay muchos químicos, muchos fármacos que pueden alterar las características de la zona pelúcida, básicamente se permitiría el ingreso de más de un espermatozoide y esto lleva a la formación de una quimera, es una mezcla de cromosomas y finalmente no continúa el proceso, se detiene la vida ahí mismo. ¿Ya? Pero acá dice que la zona pelúcida es especie específica, porque la zona pelúcida es capaz de reconocer a los espermatozoides de su especie. Si por alguna razón ocurriese una inseminación artificial donde yo utilizo espermatozoides de una especie distinta a la de la hembra que está recepcionando esos espermatozoides, no va a ocurrir fecundación. Ahora, si la zona pelúcida está mal configurada y mal formada, sí podrían ser aceptados. Y en esos casos se producen, ¿no es cierto?, los que llamamos algunos híbridos. En la naturaleza a veces se producen estos híbridos, pero también se pueden producir en forma artificial. Pero para eso o elimino la zona pelúcida o simplemente la transformo en un ente o una estructura defectuosa. En condiciones normales, la función, una de las tantas funciones que cumple la zona pelúcida durante la fecundación, es evitar la fecundación entre especies diferentes y evitar la poliespermia. Bien, vamos a dejar acá esta grabación